de lo que se llama ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ecuaciones diferenciales. ¿Qué es eso? Un equilibrio químico. ¿No me acuerdo? Cada uno y esto K-1. ¿Sí? El equilibrio químico, ¿cuál es la característica fundamental? Fundamental. Una de las características del equilibrio químico. ¿Se llegó al equilibrio y se terminó? El equilibrio químico es un equilibrio dinámico, en el sentido de que, o sea, las reacciones, ¿por qué se alcanza un equilibrio químico? Porque la velocidad de reacción en un sentido se iguala al otro. ¿Estamos de acuerdo? El equilibrio químico es un equilibrio dinámico. ¿Sí? O sea, porque las reacciones se siguen dando. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque ahí nosotros estamos hablando de velocidad de reacción. ¿Y qué es lo que me interesa? La variación, la cinética química. O sea, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan de esa cosa? La concentración de A en la reacción directa, ¿qué le está pasando? Va disminuyendo. ¿Y qué término pondrían entonces acá? Si está disminuyendo. Vamos a suponer que disminuye en forma proporcional a la concentración. O sea, en realidad, la disminución se la ponemos uno de menos. Para indicar que está disminuyendo la concentración. Disminuye K1 por la concentración de A. ¿Sí? Y por la reacción inversa se está formando. Entonces, ¿qué es? K más K-1 por la concentración de B. ¿Sí? Entonces, la idea fundamental es que, por ejemplo, la concentración inicial, vamos a suponer que la concentración inicial de A es A sub 0. La concentración inicial de B, vamos a ponerla en 0. Queda claro que cuando yo empiezo la reacción, ¿qué va a pasar cuando empiece la reacción? Bueno, pero una vez que se inició la reacción, ¿estamos de acuerdo? La concentración de A va a disminuir, se va a empezar a conformar B y va a empezar a aumentar B. A medida que avanza el tiempo, la concentración de B va aumentando y se empieza a pesar la otra velocidad de reacción hasta que, una transcurrido cierto tiempo, llegamos al equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros partimos de esas concentraciones, ¿qué podemos afirmar de la concentración de B? ¿O cuánto vale la concentración de B?
cero. La concentración inicial de B es cero. No. No es un número positivo, va aumentando. Claro. ¿Y cuánto vale la concentración de B? Positivo. ¿Cuánto? Sí, que vale el número positivo, está de acuerdo por concentración. Bueno, ¿Y cuál es la concentración de B? ¿Cuál es ese numerito? ¿Podemos conocer la concentración de B? Esto es química, ¿eh? Obviamente que al tiempo inicial la concentración es cero. Pero después que transcurrió cierto tiempo, ¿cuál es la concentración de B? ¿Y? No, ¿cómo es lo que era la concentración de A? ¿La diferencia entre? No. La mitad. Por tirar un... No. ¿Quién dijo que era la mitad? Si vos transcurrís un tiempo muy chiquito, ya bajó la mitad de la concentración. No. Yo estoy apuntando la concentración de B en cualquier tiempo. La concentración. ¿Cómo es la concentración que hay? No. Química esto, ¿eh? O sea, no solo no me responden con matemáticas, sino con química también. Qué loco. ¿De dónde sale B? Cri. Pero de A. Porque ¿cuál es la reacción que está pasando? A se está transformando en B. ¿Estamos de acuerdo? A se está transformando en B. Entonces, ¿de dónde saco la concentración de B? ¿De lo que desapareció de A? No, de lo que desapareció de A, lo que se transformó. O sea, la concentración de B va a estar relacionada con lo que desapareció de A, que se transformó en B. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué va a ser igual la concentración de B? Si es lo que desapareció de A. A sub 0 menos A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo lo que desapareció de A, B. Esa es un poco la idea. ¿Por qué me interesa esto? Porque la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, ¿qué me va a quedar ahora? Menos K1 por la concentración de A más K sub 1 por A sub 0 menos la concentración de A. Reordenando esto, le va a quedar acá es menos 1, ¿no? No me olvidé. Sí, en esta es menos 1. K menos 1 por A sub 0 es este término menos, tengo menos acá, menos K1 más K menos 1 por la concentración de A. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y ahí tenemos la cinética química dependiendo solo de la concentración de A. Partimos de una concentración inicial de A sub 0, ¿sí?
Y ahí empieza la reacción. Ahora, la concentración de A, una vez que empezó la reacción, ¿de qué depende? Del tiempo. Del tiempo que haya transcurrido desde que se inició la reacción. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en realidad la A es una función que depende del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? La concentración de A es una función, que depende del tiempo. ¿Y qué es de sub A sobre dt? De esa función. Es la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. ¿Eso qué es? Es la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. Sí, pero la velocidad de reacción, esa es la velocidad de reacción, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero ¿qué relación tiene con esta función? X de t dividido el tiempo. X, no. No, tengo tiempo. Es la variación de esta función con respecto al tiempo. ¿Qué es? ¿Dónde hay una variación? La derivada, el cociente incremental. ¿Qué es el cociente incremental? La variación de f sobre la variación de la variable, entre comillas. ¿Entiendes? O sea que en principio es lo que va a ser x' de t. ¿Sí? ¿Por qué me interesa todo esto? Porque la ecuación, la cinética química, ¿qué me queda? X' de t igual k menos 1 por a sub 0 menos k1 más k menos 1 por x de t. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es esto? Una ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Son este tipo de cosas. ¿Qué aparece en esta ecuación? Aparece una función x de t. ¿Y qué otra cosa aparece de esa función? La derivada. ¿Conozco esa función? ¿Conocen la concentración en función del tiempo? No. Resolver la ecuación diferencial es hallar esa función. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es resolver esa ecuación diferencial. ¿Para qué cosa? Para poder hallar la concentración en función del tiempo. ¿Se entiende? O sea, con ecuaciones diferenciales nosotros vamos a, ¿cómo es que se dice? A resolver las ecuaciones. En este caso específico vamos a sacar la concentración de A en función del tiempo. Hay un detalle que es que yo no conozco cuál es la función, pero sí conozco la condición inicial. ¿Qué es la condición inicial? ¿Y para qué tiempo es eso? Tiempo cero. O sea, yo sé que a tiempo cero la solución ¿cuál es? A sub 0. Esto es lo que se llama la condición inicial.
la condición inicial. ¿Sí? Entonces, ecuaciones diferenciales. ¿De dónde saqué ecuaciones diferenciales? ¿Qué es esto? ¿Un equilibrio? ¿Dónde están ustedes? Facultad de Química. O sea que ecuaciones diferenciales, ¿dónde van a encontrar? Hasta en la sopa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Toda reacción química se va a poder describir como una ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en principio, esto lo van a encontrar en cualquier reacción química que vayan a trabajar, se van a encontrar con una ecuación diferencial. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplito de ecuación diferencial, porque hay cosas que ya vieron. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa linda es esto? Sistema masa-resorte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice la ley de Newton? Que la masa por la aceleración es la suma de la fuerza. ¿Y qué fuerza aparece acá? La del resorte. Menos K por X. ¿Donde X qué es? La posición de la partícula. ¿Y de qué depende la posición de la partícula? Del cuerpo, la masa, lo que sea. Del tiempo también. Porque una vez que puse y solté el resorte, y ahí, ¿de qué va a depender? Del tiempo. O sea, necesariamente esto va a ser una función que depende de t. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea que ¿esto qué es? B'. Y a su vez, la velocidad, ¿qué es? La variación de la posición con respecto al tiempo. O sea, X'. Con lo cual, ¿cuánto le queda de aceleración? La derivada segunda. Entonces, en este caso específico, ¿cómo le va a quedar la ecuación diferencial? M por X segunda más K por X igual a C. Y eso también, ¿qué es? Una ecuación diferencial. Entonces, la idea fundamental de ecuaciones diferenciales es una función incógnita donde aparece, ¿qué cosa? Aparece la función incógnita y sus derivadas. En este caso aparece la derivada segunda, en este caso la derivada primera. El mayor orden de derivada es lo que se llama el orden de la ecuación diferencial.
Orden 1 va a aparecer la derivada de primer orden, orden 2 la mayor derivada segunda, orden n la mayor derivada que va a aparecer va a ser de orden n. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver ciertos casos de ecuaciones diferenciales. Vamos a tratar de resolver ciertos casos de ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar con primero orden. Lo primero que vamos a trabajar es con ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales. La primera es de vuelta. Se llama una ecuación diferencial de primer orden a una ecuación que involucra una función y de t, su derivada y prima de t y la variable t. Eso es una ecuación diferencial de primer orden. Resolver la ecuación diferencial consiste en buscar las funciones phi de t que la verifican. ¿Sí? Encontrar las funciones phi de t que verifican la ecuación diferencial. Matemáticamente, las ecuaciones diferenciales tienen muchísimos problemas. El hecho es que, dada la ecuación diferencial, solamente esto, primer detalle, esa ecuación diferencial va a tener infinitas soluciones. O sea, va a tener infinitas funciones que verifiquen. Uno de los tantos problemas matemáticos es ver si realmente existen soluciones. Nosotros específicamente con problemas de existencia no nos vamos a meter. O sea, simplemente vamos a resolver ciertos ejemplos. Pero en principio hay una parte que tiene que ver con la parte de existencia, pero nosotros acá no nos vamos a meter con eso. Lo otro que también tiene problemas es con la unicidad. En muchos casos, la ecuación diferencial tiene infinitas soluciones. En principio, como es que se dice, uno de los problemas es a veces, si agregándole una condición inicial, nosotros vamos a poder encontrar una sola solución, pero no siempre va a pasar eso. De vuelta, como la parte que no nos va a interesar demasiado en el curso, siempre que le pongamos una condición inicial, solo vamos a encontrar una. O sea, todo lo que tenga que ver con existencia y unicidad, lo vamos a nombrar siempre que sea posible, pero no nos vamos a poner a estudiar esos detalles. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con primer orden y vamos a empezar con lo que vamos a llamar ecuaciones diferenciales a variables separables. Las ecuaciones diferenciales a variables separables son de la siguiente forma: y' igual f de t por g de i con i de t0 igual i sub 0, donde f y g son funciones continuas, la f en el intervalo i, donde
0 pertenece ahí, y la función g en el intervalo j, donde i sub 0 pertenece al intervalo. Resolver ecuaciones diferenciales va a consistir primero en identificar la ecuación, ¿sí? Y con esa ecuación directamente ver si cumple, cumple con esta relación. Y ahí vamos a poder ver si es variable separables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, fíjense que primer detalle de la ecuación, tengo y', despejé la y lo que me queda solo depende de t y de i. Entonces, por ejemplo, si yo tengo i más t, esa ecuación, esa variable separable, para que sea variable separable, esto yo lo tengo que escribir como un producto de dos funciones, una que solo depende de t y otra que solo depende de i. ¿Cuál es f de t? ¿Cuál es g de i? ¿Y? Cri-cri. Para que sea esta ecuación es variable separable, si vos encontrás un producto de dos funciones, f y g, tal que multiplicadas me den esto. ¿Eh? ¿Quién me está hablando? Pero no tendría que ser uno, tendría que ser uno, porque está sumando. ¿Cuál sería uno? Bueno, dos, la otra sería bien. Pero si una vale 1, ¿cuánto vale la otra? Y bueno, pero esto depende solo de t. Y más t, depende solo de t. Bueno, no es mi pregunta. ¿Depende solo de t? No. ¿Depende solo de i? Entonces, no se puede esta ecuación escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque la idea fundamental es que vos puedas separar como una función que solo depende de t y una función que solo depende de i. Que multiplicás en esto. Acá la elección, hagas la elección que hagas, nunca vas a poder separar variables. Por eso esta ecuación no es a variables separables. ¿Por qué? Porque no se puede escribir de esa manera. ¿No se entiende? Y más t depende de t y de i, no depende de una sola. Entonces, no podría ser de esa manera. O sea, esa función no es variable separable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tuviera i' igual que a t menos i? ¿Es variable separable? Sí, porque puedo tomar como condición. Era la t y era. O sea, tu f de t, ¿cuál sería? Era t. Tu g de i. 1 sobre i. ¿Y por qué no era la menos i? Bueno, Queda claro que acá sí puedo separarlas. ¿Por qué? El producto de esas dos funciones directamente me deja. Entonces, parte de, ¿cómo es que se dice? Parte de resolver ecuaciones diferenciales es identificar la ecuación diferencial. O sea, ustedes tienen que darse cuenta de si esa ecuación diferencial, ¿cuál es? ¿Ok?
no qué tipo es, si es o no es. Por eso es fundamental que vean acá ver las funciones, porque sí existen, y acá ver que no puedo. ¿No? Porque no puedo decir, al no ser variable separable, no la voy a poder resolver usando el método de variables separables. ¿Sí? Esa es la idea fundamental. Esta es variable separable. Más allá que acá obviamente es X, la función es X, no Y, como en el ejemplo, como en tal en la punta. ¿No? Lo mismo. ¿Sí? Ustedes tienen que identificar si eso no es. No es. ¿Por qué no es? Porque X depende del tiempo. Sí. Y está separando F del tiempo y G de X. Pero ojo que acá la Y también depende del tiempo. O sea, cuando vos hablas de la ecuación diferencial, mirá que acá, viste que acá no ponés Y de t, Y prima de t, ponés simplemente Y prima, o sea, son funciones del tiempo. ¿Tá? O sea, tengan en cuenta eso. O sea, por definición va a aparecer la función Y de t, Y prima de t, pero cuando escribimos la ecuación diferencial, obviamos la variable de la función. ¿Bien? Entonces acá es Y de t y esto es Y prima de t. En este caso específico, ¿dónde estás? En este caso específico, esto, es decir, sería X' igual a un X acá. ¿Se entiende? Porque usualmente no le ponemos la variable, en ecuaciones diferenciales no es usual ponerle la variable a la función. Entonces, a ver, vamos a escribirla de vuelta como ¿por qué hace esto? Usualmente va a estar expresado así, no como la división que la vi al principio. Nada más. Entonces, si miran eso, aparece la T. Entonces, no puedo. En realidad, justamente, si no aparece T, sí que puedo. ¿Por qué? ¿Cuánto vale F de T? ¿Cómo 0? Y 0, ¿por qué cuánto te va a dar? 1. Porque me tiene que decir, en realidad, justamente, al revés, el neutro del producto. O sea, lo que voy a hacer es que sea el neutro del producto de la función. Entonces, F de T vale 1, y F de T vale, ¿qué se dice? A menos 1, sub 0, menos A1. ¿Sí? Que no esté, obviamente, lo que acá no es que valga 0, porque 0 me anularía todo. Entonces el 1, en cambio, como es el neutro del producto, me queda esa regla. Pero, de vuelta, lo importante acá, en ecuaciones diferenciales, es que hay que identificar la ecuación. O sea, en variables separables tienen que identificar ese producto. Porque me equivoqué. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, para resolver variables separables,
para resolver variables separables, obviamente que primero tengo que identificar que tenga esta forma. O sea que tengo que identificar f y tengo que identificar g. Una vez que identifiqué f y g, ahí se supone que nosotros vamos a pasar a resolver esta ecuación. ¿Sí? Ahora, la ecuación que yo quiero resolver es esta. ¿Sí? Vamos a empezar con un caso muy sencillo, que es cuando g de i vale 1. Porque vale 1. Que me olvidé de la condición inicial. Vamos a resolver la ecuación con condición inicial. Y lo que dije fue que estamos trabajando en el caso particular que de i vale 1, ¿qué me queda de la ecuación? I' igual a f de t. ¿Sí? ¿Y ahí cómo podemos resolver? Tengan en cuenta que ¿qué es lo que quiero hallar yo en la ecuación diferencial? La función. No nos falta por la duda. Pero quiero hallar la función. Pero en esta ecuación, ¿qué conozco de la función? ¿Y entonces cómo hallar la función? Si conozco la derivada, integro, exactamente. Integrando vamos a poder conocer la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer yo acá? Integrar entre t sub 0 y t. Integrar entre t sub 0 y t. Y acá algo que voy a hacer comúnmente es cambiar la variable para evitar líos. Cambio la variable de integración. En vez de llamarle t, le llamo s. Entonces, integrando voy a poder hallar la función. ¿Estamos de acuerdo? Integrando, porque cuando integre el i', ahí ¿cuál es la primitiva de i'? Obviamente que i. Aplican barro, despejan y ya allanan. ¿Sí? O sea que para resolver esta ecuación diferencial nos vamos a centrar en qué cosa, en calcular integrales. Ahora, mi problema está cuando g de i no es 1. ¿Por qué? Cuando g de i no es 1, tengo que trabajar directamente con esta ecuación. ¿Sí? Tengo que trabajar directamente con esa ecuación. Ahora, ¿cómo haríamos ahí? Y ahí es donde viene un poco lo de variables separables. ¿En qué sentido? Tengo la función i, que es mi incógnita, y su derivada. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta g de i? Pasarla dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para poder pasar dividiendo, ¿qué tiene que pasar con ese numerito? Distinto de 0. Para poder pasar dividiendo, este numerito tiene que ser distinto de 0. ¿Cuál es el problema fundamental? Que la función g depende de mi función incógnita. ¿Conozco mi función incógnita?
Sí, en un solo punto. ¿Dónde? En la condición inicial. Porque la condición inicial, ¿qué me está diciendo? Que, ¿cómo es que se dice? Que mi función va a valer y cero. Entonces, nosotros cuando resolvamos la ecuación diferencial, vamos a trabajar siempre en un entorno de la condición inicial. Entonces, ¿qué me tengo que fijar para resolver? ¿Qué pasa con G de I sub 0? ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo dos posibles casos. Que sea distinto de 0 o que sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a resolver esos diferentes casos. Resolver diferentes casos. Vamos a hacer, hoy vamos a hacer ¿qué pasa? Nosotros estamos trabajando con una función g continua. ¿Sí? Entonces, necesariamente, si en un punto es distinto de 0 y la función g es continua, ¿qué va a pasar? Si es distinto de 0 es positivo o negativo. ¿Pero por qué me interesa esto? Porque va a haber un entorno, por el teorema de conservación del signo, donde va a ser distinta de 0, o positiva o negativa. Porque eso tiene que ver con el teorema de conservación del signo. Por ser continua, va a existir una bola centrada en I sub 0, radio épsilon, tal que para todo I perteneciente a la bola de centro y 0, radio épsilon, G de I va a ser distinta de 0. ¿Sí? Entonces, como en una bola de ese puntito es distinto de 0, ahí me va a quedar que I' sobre G de I es igual a F de T. Acuérdense que esto es I' de T sobre G de I de T. ¿Por qué me interesa ahora la variable? Porque ¿cómo resolvimos el otro caso? Integrando. ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a integrar. O sea, voy a integrar esta igualdad. ¿Cómo voy a integrar? Originalmente la variable de esto es t. Cuando integre voy a cambiar la variable esta por variable de integración. O sea, voy a integrar entre t sub 0 y t f de s ds, y voy a integrar entre t sub 0 y t y prima ds sobre g de i ds ds. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá?
¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿De dónde partimos? De que es variables separables. ¿Cómo me doy cuenta que es variable separable? Cuando encontré las dos funciones, fg. O sea que la función f es conocida. Entonces, necesariamente, ¿esto qué va a ser? Va a ser la función integral f de t. ¿Se entiende? Porque cuando ustedes identifican variables separables, van a encontrar esta función f. ¿Qué pasa con la segunda integral? En la segunda integral aparece ¿qué cosa? Mi función incógnita, que sí. Obviamente que si aparece mi función incógnita, esto, ¿qué voy a necesitar hacer acá? No, pero ¿cómo así? ¿Con esto la vas a averiguar? ¿Puedo integrar esto con una función incógnita ahí adentro? La tengo que sacar. ¿Cómo? Y bueno, y miren, ¿qué van a poder hacer ahí? Fácil y sencillo. Porque tengo I'. Tengo I', está cantadísimo el cambio de variable acá. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer acá específicamente? U igual y ds. De U, ¿qué les va a quedar? I', ds, ds. Entonces, la S varía entre t sub 0 y t, y la U entre qué va a variar. Entre, fuerte. Entre I de t sub 0 e I de t. ¿Y cuánto vale I de t sub 0? Está la condición inicial. I sub 0. Entonces, ¿qué me queda? La integral entre I sub 0 e I de t, 1 sobre G de U de U. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos partido de esta integral y a esta integral la llamamos f de t. Fíjense acá que la segunda integral, ¿qué me quedó? 1 sobre G de U, que de vuelta, por variables separables, yo la G la conozco. ¿Qué es lo que no conozco de acá? I de t, que es la función incógnita. ¿Sí? Entonces, la idea acá básicamente es la siguiente. Yo me voy a definir una función G de z como la integral entre I sub 0 y z de 1 sobre G de U de U. Se quedó medio lejos.
Estoy escribiendo lo que ya tenéis arriba, para las dudas. Esto es f de t. Esto. No. ¿Por qué tenés en lugar de z? Ah, y de t. Entonces, Es f de t. esto, ¿qué de cuánto? G de t nada más. Si a esto lo compongo en i de t, me da esto. O sea que esto, ¿qué es? G de i de t. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? I de t. ¿Y cómo hallamos i de t? Porque ahora llegamos a esta relación. F de t igual a G de I de t. ¿Cómo hallo I de t? La inversa de f de t. No, de F no. Porque la t, ¿dónde están ahí? G. Ah, sí. La inversa de G. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en realidad, a partir de esto, G a la menos 1 de F de t va a ser igual G a la menos 1 de G de I de t. A partir de la cantidad de paréntesis, que esto le va a dar I de t. ¿Se entiende? De G de I de t. Acá. No, en el segundo. G a la menos 1 de G de I de t. Sí, pero en el medio no. De esa F. Ah, esto sí. Esto. Sí. En realidad simplemente le apliqué con G a la menos 1. ¿Por qué hiciste la inversa de G? Obviamente. Como es continuo, teorema fundamental, hace que la derivada de esto sea 1 sobre G. ¿Tá? Y como es distinta de 0, pues es estrictamente creciente o es estrictamente creciente. O sea, la inversa existe a partir de esta relación. Entonces, ¿por qué me interesa esto? ¿Cómo vamos a resolver las ecuaciones diferenciales a variables separables? A partir de estas dos integrales. ¿Estamos de acuerdo? A partir de esas integrales vamos a resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan que cómo calculaban inversa? ¿Qué hay que hacer usualmente? Despejar. La idea es con esto despejamos, hallamos las soluciones. La clase que viene, obviamente no tengo tiempo, vamos a hacer ejemplos de, vamos a ver que en realidad hay ciertos pasos que son obvios, que es el despeje. Pero en principio vamos a seguir trabajando con esto para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Cuál pausa eso? Hoy no traje. ¿No lo ves? Para ti no salió. ¿Para qué te salió? ¿De qué estás hablando? Para ti Para. ¿Cuánto da? F
va a ser igual. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Este más T cuánto te da? ¿Y para T menos que 0? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué pasa? Porque no lo estás viendo. Si vos graficás, claro que, o sea, si vos haces un grafiquito de la función, acá vas a ver, no, voy a mostrar por qué es importante. Y entonces, ¿por qué hiciste si te pedía? Le va a nomás. A ver, te vamos a acordar que lo que pasa es que tenés dos reglas, vamos a poner dos acá. A vos te pide calcular la integral de 1 a x. Entonces, ¿qué problema tenemos? Va a depender de dónde. Claro, eso no lo sabía. Ahí está, pues si tu x está por acá o por acá, ¿qué pasa? En este intervalo, ¿cuál es la función integral? Si tu x está de acá, ¿qué pasa en este intervalo de integración? Si el x está por acá, ¿cómo vas a calcular la integral de 1 a x de? No, al revés, de 1 a 0. Divino ese clarito. A ver, porque tu problema es decir, el 1 está abajo. No ordenes, vos fijás la integración de O sea, sí, de 1 a 0 más de 0 a x. ¿Entiendes? No, porque eso no pasa, porque en realidad no pasa. Porque si continuas tu x acá siendo positivo, capaz que integrar a menos x. No, pero si yo pongo acá este x, obviamente que el x menos que 0, no tengo que poner menos x. No, sí, claro. Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia? O sea, el hecho es que, fíjate solo en el intervalo, no te importe el orden, porque esas cosas te cuentan más. Porque si vago, o sea, viste que supuestamente que si el de arriba es más chico, tenés que dar vuelta porque es menos. Pero entonces cambias en la primitiva. Acá si la primitiva es 0, pues la primitiva es 1. Si le pones el signo de menos y le das vuelta, la primitiva es 1, pues la primitiva es 0, y la primitiva es menos. No diga para esto. O sea, yo se lo cuento. Pero barro no le importa eso. Porque si vos haces esto, ¿de qué? La primitiva en 0, no la primitiva no. Pero si vos haces esto, te da lo mismo, porque es menos entre 1 menos entre 0. ¿Entiendes? Por eso en realidad, acá no me importa ese orden porque va a ser correcto. Ok, está bien. Pero entonces, después, por eso te dije, entre 0 y 1 integra esto y entre 0 y x integra la otra y. Es decir, el hecho es que te va a quedar con esta función partida, fíjate también. Una función grande para los mayores, para que hasta acá, y te va a quedar otra para los. Acá me conviene hacerlo por eso. Porque pero capaz que capaz que porque en la siguiente Claro, pero a ver. Capaz que me conseguía ver acá. No, a ver, de vuelta. Pero antes de hacer todo esto, ese dibujito, el dibujito, o sea, vos, Sí, como claro. no estás fijo, vos acá lo que estás viendo es en el interior de integración, no te das cuenta. Claro, sí. ¿Entiendes? Pero lo importante del dibujito es que vos tenés que calcular una función. ¿Cómo tengo que calcular algo? El dibujito te está guiando